precisamente sobre ese parámetro normativo quería sentar mi siguiente pregunta, porque hoy en día pues también se habla del tema del deber como el juez que tiene un deber con la sociedad, y lo hemos venido discutiendo en todo este primer cajón del podcast. Pero entonces aquí quiero ir directamente a un punto del cual usted ha escrito incluso, que es los delitos de infracción al deber. Entonces, si hablamos de que el juez tiene unas cosas que están permitidas y otras que son infringir a su deber como funcionario, entonces la pregunta sería, ¿qué son esos delitos de infracción al deber? Y eventualmente, ¿cuáles podrían ser esos ejemplos en los cuales se están dando o se pueden dar esos delitos? Listo, Luis, yo me voy a robar el ejemplo de Zaffaroni, ¿sí? Okay. Para hacer esta explicación. Entonces, ¿qué son delitos de infracción de deber? Son un fundamento de responsabilidad penal. Y lo explico como Zaffaroni. Perfecto. Entonces, hagamos de cuenta que la sociedad es un teatro, ¿cierto? Okay. La sociedad es un teatro. Entonces, tú en un teatro tienes allí el escenario. En el escenario vas a tener una serie de actores que desempeñen distintos roles, ¿cierto? Claro. Entonces, habrá unos roles más importantes y habrá otros roles menos importantes. Yo siempre, de hecho, le digo a mis estudiantes cuando menciono el tema de los delitos de infracción de deber, que esto a mí me ocurría lo siguiente. Cuando yo estaba, por ejemplo, en primaria, que había que hacer una obra de teatro, entonces, curiosamente, como yo era un niño más bien tímido, ¿cierto? Sí. Era un niño que hablaba poco, entonces me asignaban unos papeles como el niño árbol, ¿cierto? Tenías que quedarte así parado con las ramas, Sí. o el niño pasto, quedarte disfrazado de pasto ahí tendido en el piso, niño roca, que te grita, ahí quietico, ¿cierto? Era una función de menor importancia, pero de todas maneras era un rol que se estaba desempeñando allí en la obra de teatro. Obviamente también hay otros papeles de mayor importancia, ¿cierto? Los principales, los actores principales que están allí, digamos, haciendo el rol más importante El que de la hacía obra de teatro. de Romeo. Pero por la que supuesto, hacía de Julieta, la niña que era extrovertida, tal vez. O el que hacía de Simón Bolívar. Por supuesto, sí, entonces era muy histriónico. Bueno, con la sociedad entonces pasa algo muy similar para explicar los fundamentos de la responsabilidad. En la sociedad uno puede encontrar dos tipos de roles fundamentales. Uno es el rol de ciudadano. Ese es el rol más básico que puede desempeñar una persona al interior de una sociedad. Okay. ¿Cierto? Entonces, al rol de ciudadano, ¿qué le corresponde? Al rol de ciudadano le corresponde algo, un deber, digámoslo, muy básico, que es el de abstenerse de dañar a terceros. Es decir, como le decía la mamá a uno, puedes hacer lo que quieras, hijo, pero cuidado, no vayas a dañar al vecino, no vayas a lesionar a nadie más. Entonces, a ese rol de ciudadano solo le correspondería como expectativa ese deber. Si eres buen ciudadano, eres porque te estás absteniendo de dañar a otros. Punto. No se te exige más nada. Okay. Pero hay otro tipo de roles en la sociedad, porque si uno se pone a pensar una sociedad moderna, no podría funcionar exclusivamente con ciudadanos que no se hagan daño unos a otros, ¿verdad? Eso no funcionaría. Uno se pone a pensar en cosas como la siguiente. ¿Qué pasaría en una sociedad en la que no haya jueces, que no haya administración de justicia? Pues resulta que todos los conflictos serían resueltos a través de la venganza privada. ¿Qué pasaría con una sociedad que no tenga administración pública? Es decir, gente encargada de recaudar, por ejemplo, impuestos e invertirlos en obras públicas, invertirlos en cosas que la sociedad necesita. ¿Qué pasaría sin eso? Pues sencillamente es una sociedad que no puede funcionar. Entonces, esto nos indica que en la sociedad, en ese gran teatro, hay otra serie de roles, otro tipo de roles que podríamos llamar roles de obligados especiales, ¿cierto? Ok. Entonces, hay ciertas instituciones, para mencionar algunas: administración de justicia, administración pública, la patria potestad, yo que soy padre de una niña de 3 años, Claro. ¿cierto? Son instituciones básicas en una sociedad sin las cuales la sociedad no puede funcionar. Entonces, quienes forman parte de esas instituciones, el papá con su hijo, el juez para con la administración de justicia, el alcalde para con la administración pública, van a ser personas que vamos a denominar obligados especiales. Los obligados especiales, a diferencia de los ciudadanos, se les exige no solo no dañar a los otros, como a los ciudadanos, Claro. sino que además se les exigen deberes positivos de fomento para con la institución a la que pertenecen. Un ejemplo muy básico. Y aquí menciono a mi gran amigo y tratadista César Valencia, que ha escrito pues, Claro temas que sí. de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Es que, por ejemplo, mi relación paterno-filial con mi hija, las obligaciones, los deberes que tengo como padre no son solo de no dañarla, es decir, de no cascarle, de no hacerle daño, ¿cierto? Sí. Tengo que además darle alimento, darle recreación, darle Todos los vestido, actos darle cariño, positivos. educación, actos positivos de fomento.
Entonces, fíjate, en últimas pasa lo siguiente. En ese gran teatro que es la sociedad tenemos dos roles. El del ciudadano, abstente de dañar a terceros. Eso es lo único que se espera de ti. Obligados especiales, quienes forman parte de alguna institución, a quienes les vamos a exigir deberes positivos de fomento. ¿Qué son los delitos de infracción de deber? Son aquellos delitos que cometen los obligados especiales cuando han desconocido sus deberes de fomento positivo para con la institución. Tremendo. ¿Ves? Esa sería la explicación. Hay dos fundamentos de la responsabilidad. Uno que podríamos llamar competencia por organización, delitos que cometen ciudadanos por infringir su deber básico de no dañar a terceros. Y otra forma de responsabilidad, delitos de infracción de deber, que son los que cometen obligados especiales por desconocer sus deberes positivos. Precisamente me encanta mucho esta explicación. De hecho, el maestro Zaffaroni, de verdad que lo admiro un montón. Si algún día ve mi podcast, lo cual, no sé, dudo mucho, quiero que sepa que lo admiro y que no supero no haber podido tener la oportunidad de entrevistarlo hasta el momento. Pero sí, es un tema del deber de los obligados especiales, pero entonces mi pregunta iría ahora en torno a si ellos tienen un deber, es decir, tienen que actuar, porque pues hay delitos de acción y de omisión, ¿cierto? Entonces ellos tienen un deber de acción, de actuar. Sí. Pero ¿qué pasa entonces con la extralimitación de las funciones? Con hacer más de lo que deberían hacer. ¿Cómo se nivela eso? Por ejemplo, usted que es juez, ¿cómo nivela? ¿Cómo llega ahí a esa mesotez de no voy a pasarme del deber que tengo? Sí, correcto. Sí, o sea, una cosa es entender que hay obligados especiales que tienen deberes positivos para con la institución a la que pertenecen. Sí. De nuevo, tú juez con la administración de justicia, tu padre para con tus hijos, tu alcalde para con la administración pública, etc. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los deberes, digamos, dentro del contexto de los delitos de infracción de deber, son deberes que son, de nuevo, y lo menciono, no dejo de mencionarlo, son deberes normativos, es decir, es un parámetro objetivo y normativo que está construido a través de algún tipo de regulación. Fíjate que la relación paterno-filial a la padres con los hijos, pues obviamente tiene una regulación expresa, por ejemplo, en el Código Civil, ¿cierto? En la legislación civil. Los deberes de los jueces están previstos pues, en la Constitución Nacional y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Son deberes normativos. Un alcalde, cuando va a celebrar un contrato, o muchas veces una entidad pública que no sea alcaldía, sino una entidad más específica, tiene un manual de funciones que te dice quién es la persona, por ejemplo, que debe realizar el estudio previo del contrato, quién es la persona que debe suscribir el mismo contrato. Sí. Entonces, los deberes son deberes normativamente construidos, están expresamente previstos en la ley. Y la Constitución te dice que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, salvo que esté prohibido en la ley. Claro, mientras que los funcionarios públicos, además de eso, solo pueden hacer lo que la ley les permita hacer. Ay, tremendo. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un parámetro normativamente construido, el delito de infracción de deber me dice que si yo me extralimito en el ejercicio de ese deber, obviamente puedo ser responsable, ¿cierto? Entonces tú vas a encontrar delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Este otro delito que se me escapa el nombre en este momento, que a veces lo confunden con el prevaricato, pero que no es prevaricato, sino es que alguien tome, por ejemplo, un juez tome una decisión para la cual carecía de competencia. ¿Ves? ¿Especulado? No especulado, es que se me escapa en este momento el nombre, pero entonces la decisión no es que sea ilegal, sino que usurpa una competencia de otro funcionario que no es el que la está emitiendo, ¿ves? Entonces, lo que quiero significar es que el deber está normativa y objetivamente construido. Entonces, tú sabes cuál es tu deber, allí está el parámetro normativo. Entonces, ni lo desconozcas, ni te excedas en el ejercicio del deber, porque si lo haces, puedes ser responsable.